Aurum Hermetis. El origen. Hay un momento en la vida en el que ya no puedes volver atrás aunque no sepas hacia dónde vas. Algo se rompe, algo deja de encajar. Y lo que antes era tu vida, empieza a sentirse ajeno. Ese no es el final, ese es el inicio del viaje. Y si estás aquí, no es porque quieras entenderlo, es porque ya lo comenzaste. Hola, soy Lei y esto es Aurum Hermetis. Si estás aquí, no es casualidad, y si llevas tiempo en este canal, sabes que no hablamos de conceptos, hablamos de procesos, no hablamos de teorías, hablamos de iniciaciones. Hoy no vengo a enseñarte algo nuevo, vengo a llevarte más hondo en algo que ya estás atravesando. Hoy vamos a hablar del viaje del héroe y de la alquimia del alma, pero no desde la mitología, no desde la psicología y no desde la historia, sino desde la experiencia interior real que ocurre cuando un alma despierta. En el episodio de la piedra filosofal hablamos del anigredo y el albedo, como estaciones inevitables del trabajo interior, no como etapas cronológicas, sino como climas del alma. Hoy no voy a explicarlas, hoy lo vamos a habitar, porque quien escucha Aurum Hermetis ya sabe que el anigredo no es teoría, es ese territorio donde el yo colapsa y algo más profundo comienza a gestarse en silencio. Y también sabemos que el albedo no es optimismo, es ese estado frágil, lúcido, casi transparente, donde el alma empieza a verse a sí misma sin distorsión. Hoy quiero mostrarte cómo esas dos estaciones no son fases aisladas, sino que forman parte de un viaje más amplio, el viaje del héroe, que en realidad es el viaje del alma hacia su recuerdo. Hermes Trismegisto escribió que el ser humano no cae en la materia por error, sino por misión, que el descenso es parte del diseño, que la fragmentación no es castigo, sino condición para la conciencia, y que la obra verdadera no es ascender sin haber descendido, sino recordar la unidad atravesando la multiplicidad. Eso es exactamente lo que narra el viaje del héroe. No un escape, no una conquista, sino una encarnación. En los misterios antiguos nadie era iniciado sin haber pasado por la noche, no por sadismo, sino porque no existe visión sin disolución. Nadie accede al templo sin haber atravesado el desierto, nadie porta la luz sin haber conocido su sombra, y nadie recuerda quién es sin haber olvidado primero. Por eso los mitos comienzan siempre con una pérdida, un exilio, una ruptura, un quiebre, porque la conciencia no despierta en la continuidad, despierta en la grieta. El héroe no comienza siendo héroe, comienza siendo alguien que ya no encaja, alguien que siente que algo se ha roto, alguien que ya no puede sostener la vida como antes, alguien que, aunque no tenga palabras para decirlo, sabe que no puede seguir viviendo dormido. Ese es el llamado, y ese llamado no suele llegar como revelación, llega como crisis, como pérdida, como trauma, como vacío, como colapso, no porque la vida sea cruel, sino porque el alma es precisa. En los textos alquímicos ese momento es el verdadero inicio de la obra, aunque externamente parezca el final, porque cuando algo colapsa no es la vida destruyéndose, es la forma agotada cediendo espacio a una conciencia mayor. Eso es lo que los antiguos llamaban la disolución de la falsa coagulación. El ego cree que está muriendo, el alma sabe que está despertando. Carl Jung comprendió algo que pocas tradiciones se atrevieron a decir con tanta claridad, que el camino espiritual no es ascensional, sino descensional primero, que no se llega a la luz huyendo de la sombra, sino atravesándola, que el inconsciente no es un error, sino el útero de la transformación, y que la verdadera individuación no ocurre cuando el yo se fortalece, sino cuando aprende a rendirse ante algo mayor que él. El héroe no es quien domina, es aquel quien atraviesa. En el viaje del héroe, el cruce del umbral no es una decisión voluntaria, es un punto de no retorno interior. Algo se rompe, algo se revela, algo se vuelve irreversible. No siempre sabemos qué, pero sabemos que ya no podemos volver atrás. La vida deja de ser automática, la existencia deja de ser superficial, el alma exige presencia. Ese es el momento en que el plomo empieza a doler. Y aquí es donde el lenguaje alquímico se vuelve indispensable, porque lo que ocurre en esta fase no es comprensible desde la psicología superficial ni desde la espiritualidad evasiva. Aquí no estamos hablando de sanar para estar mejor, estamos hablando de morir para ser reales.
La nigredo no es tristeza, es desidentificación, es descomposición del yo construido, es ruptura de la ilusión de control, es caída de las máscaras, es confrontación con la sombra, es exposición de lo reprimido, es encuentro con lo no amado, es disolución de lo falso. Y quien ha atravesado Nigredo sabe que no es una metáfora, es una experiencia existencial real, es una muerte interior, pero también sabe que no es el final, es el útero. En los antiguos textos rosacruces se dice que el oro no se encuentra en la superficie de la materia, sino en su corrupción, que no es en la forma estable donde yace la semilla de lo divino, sino en su desintegración, que lo más precioso no aparece cuando algo está completo, sino cuando se rompe. Es por eso que el héroe desciende, por eso Orfeo baja al inframundo, por eso Inanna atraviesa las 7 puertas, por eso Cristo entra al desierto, por eso Buda abandona el palacio, por eso el alma atraviesa la noche. No es por error, es por ley. Pero aquí ocurre algo que pocas narrativas cuentan con honestidad. La Nigredo no solo rompe lo falso, también rompe lo conocido, y no solo disuelve el ego, también disuelve referencias, estructuras, apoyos, seguridades, identidades, vínculos y proyectos, porque el alma no puede ser reconfigurada mientras siga aferrada a lo que la construyó en su estado anterior. Por eso el viaje duele, no porque la vida castigue, sino porque la forma vieja se resiste. Pero quien ha atravesado la Nigredo hasta el fondo sabe algo más, que no hay oscuridad sin inteligencia, que no hay colapso sin propósito, que no hay disolución sin gestación, y que incluso cuando todo parece muerto, algo más profundo está reorganizándose en silencio. Eso es la albedo, no como alivio superficial, sino como lucidez naciente. La albedo no es felicidad, es claridad, es una mirada que ya no se engaña, es una sensibilidad que ya no se anestesia, es una percepción que ya no se evade, es una inocencia nueva, no infantil sino depurada, es una vulnerabilidad que ya no es debilidad sino transparencia. En albedo no se siente triunfo, se siente verdad, autenticidad, y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. En el viaje del héroe, esta etapa corresponde al encuentro con los aliados, con los maestros, con los símbolos, con los arquetipos que empiezan a aparecer cuando la conciencia deja de resistirse, no porque alguien externo llegue a salvarte, sino porque la psique reorganizada comienza a mostrarte recursos internos que siempre estuvieron allí, pero no podían ser percibidos mientras el yo estaba en control. La albedo no es encontrar respuestas, es aprender a escuchar. En los textos herméticos se dice que el iniciado comienza a ver con los ojos del nous, que es la mente divina, cuando deja de mirar desde la fragmentación, y que ese ver no es intelectual sino directo, no es conceptual sino simbólico, no es racional sino revelatorio. Es un tipo de conocimiento que no se aprende, se recuerda. Eso es lo que comienza a emerger después de la nigredo bien atravesada, no una nueva identidad, sino una percepción nueva de la realidad. Pero el viaje del héroe no termina ahí, porque ver no es lo mismo que encarnar. Y aquí entramos en una de las fases más difíciles del camino espiritual. No morir, no despertar, sino volver. Volver al cuerpo, volver al mundo, volver a las relaciones, volver a lo cotidiano, volver al trabajo, volver a la vida, pero sin traicionarse. Porque muchos pueden atravesar experiencias espirituales, pero pocos pueden integrarlas. Muchos pueden tocar estados de conciencia elevados, pero pocos pueden vivirlos en la materia. Muchos pueden hablar de luz, pero pocos pueden amar en la oscuridad. Es por eso que el héroe regresa, no para escapar del mundo, sino para habitarlo despierto. Aquí la alquimia deja de ser simbólica y se vuelve existencial, porque ya no se trata de procesos internos aislados, sino de cómo esa conciencia transformada se expresa en la vida real, en cómo amas, cómo escuchas, cómo hablas, cómo tocas, cómo trabajas, cómo sostienes el dolor ajeno, cómo atraviesas tus propias caídas, cómo miras a otro ser humano. El oro alquímico no brilla, irradia, no se exhibe, se encarna, no se predica, se vive. En los evangelios gnósticos, Jesús no aparece como salvador externo, sino como un revelador de identidad. No viene a rescatarte del mundo, sino a despertarte dentro de él. No viene a quitarte el dolor, sino a mostrarte cómo atravesarlo sin perderte. No viene a anular tu humanidad, sino a devolverle su estado original, consciente, amoroso, encarnado.
Por eso dice, el reino está dentro de vosotros, no afuera, no después, no arriba, dentro de nosotros. Y aquí quiero decir algo que considero uno de los secretos más profundos de la alquimia espiritual. No vinimos a trascender la herida, vinimos a transfigurarla. No vinimos a escapar del trauma, vinimos a alquimizarlo. No vinimos a eliminar la sombra, vinimos a integrarla. Porque la herida no es obstáculo en el camino del alma, es el portal. La psicología profunda ha confirmado algo que las tradiciones mistéricas sabían desde hace milenios, que el lugar donde fuiste herido es también el lugar donde se oculta tu don, que la fractura no es solo pérdida, sino apertura, que el trauma no solo deja cicatriz, sino un umbral, que lo que se rompió no fue tu esencia, sino tu identificación. Por eso el héroe no regresa intacto, regresa verdadero, no regresa sin heridas, regresa con heridas transfiguradas en conciencia. En los textos alquímicos se dice que el oro verdadero no es duro, sino maleable, que su valor no está en su resistencia, sino en su capacidad de ser trabajado sin romperse, que es precioso no por su dureza, sino por su ductilidad. Así es la conciencia despierta. No es rígida, no es dogmática, no es cerrada, es flexible, es presente, es amorosa, es encarnada. Y aquí quiero hablarte directamente, no como maestra, porque no lo soy, soy facilitadora, no como canal, no como guía, sino como ser humano que también ha atravesado su propio viaje. Si tu vida te rompió, no fue porque eras débil, sino porque eras capaz de transformarte. Si tu historia fue dura, no fue porque estabas fallado, sino porque estabas siendo forjado. Si atravesaste pérdidas, no fue porque la vida te abandonó, sino porque estaba despejando el camino hacia algo más real. No para glorificar el dolor nunca, sino para comprender su lugar en la arquitectura del alma. Pero también quiero decir algo con mucha claridad. No todo sufrimiento es iniciación, no todo dolor es alquimia y no toda herida transforma. Lo que transforma no es el trauma, es la conciencia que se posa sobre él. Lo que transmuta no es la herida, es la presencia que la atraviesa. Lo que despierta no es la crisis, es la integración que emerge de ella. Por eso el viaje del héroe no es automático, es consciente. El héroe no es quien sobrevive, es quien se transforma, no es quien aguanta, es quien integra, no es quien resiste, es quien recuerda. En hermetismo se dice que el alma no se salva escapando del mundo, sino recordando su naturaleza divina dentro de él, y que ese recuerdo no es mental sino encarnado, no es un concepto sino un estado, no es una creencia sino una forma de estar en la vida. Eso es la verdadera iluminación. No ver luces, no tener visiones, no alcanzar estados, sino habitar la vida con conciencia, amor y verdad. Y ahora quiero dejarte con una pregunta que no es intelectual, sino existencial, y es, ¿dónde estás en tu viaje? No en términos de etapas, sino en términos de verdad. ¿Dónde estás siendo llamado a soltar? ¿Dónde estás siendo invitado a morir? ¿Dónde estás siendo convocado a recordar? ¿Dónde estás siendo convocado a encarnar? No hay respuesta correcta, solo honestidad. Porque el viaje del héroe no es algo que elegimos, es algo que recordamos. No es algo que buscamos, es algo que emerge. No es algo que hacemos, sino es algo que permitimos. Y si estás escuchando esto, es porque tu alma ya está en camino. Tal vez no lo sepas, tal vez no lo entiendas, tal vez no lo sientas, pero el oro ya está en el plomo, la luz ya está en la sombra, la verdad ya está en ti y solo queda recordarla. Gracias por caminar conmigo en Aurum Hermetis. Gracias por sostener el fuego, por atravesar la noche, por permitir que lo antiguo vuelva a respirar en tu conciencia. Hasta el próximo portal.